buenas mi gente, aquí Puppet Fanfics con un nuevo fanfic para el canal, esta vez con una temática ya muy usada, la cual se basa en viajar por universos, donde fanficteros obtienen poderes de dioses y métodos para así poder viajar a distintos mundos, pero mi personaje, adivinen, no tendrá poderes aún, literalmente será una persona común y corriente, un ser vivo viajando por diferentes universos, formándose poco a poco lo que se conoce como, un ser poderoso obteniendo habilidades de diferentes universos a fondo, pero no todo será bueno ya que muchos peligros surgen si alguien interfiere con un universo de la nada, las consecuencias hasta podrían ser devastadoras. ¿Están dispuestos a asumir ese riesgo? Pues si su respuesta es un sí, sigan viendo. Sin más rellenuto, esto es Multiverse World. Prólogo. Esta historia inicia, específicamente en el país de Japón, la Tierra del Sol naciente, un país vibrante y lleno de contrastes. En medio de esta metrópolis moderna, se alza un edificio de apartamentos, donde en uno de ellos reside Javier Méndez. Su hogar es modesto pero funcional. Una pequeña cocina-comedor, un baño, una zona de lavado y dos habitaciones separadas. Una de estas habitaciones sirve como depósito para objetos olvidados, mientras que la otra es su santuario personal. Al entrar en su dormitorio, la afición de Javier por el anime y el manga se hace evidente. Las paredes están adornadas con coloridos pósters de sus series favoritas, y pilas de cómics se alinean cuidadosamente a lo largo de los muros. Sentado a su escritorio, absorto en sus pensamientos, se encuentra Javier Méndez. Es un adolescente de 18 años, robusto de cabello negro azabache, y unos lentes de montura roja enmarcan su rostro. Ingeniero en informática de su país natal, Javier encontró en Japón una oportunidad laboral que le ofrecía un futuro prometedor. Sin embargo, la distancia que lo separa de su familia genera en él una punzada de nostalgia. A pesar de la lejanía, su pasión por ganar y ayudar económicamente a su familia desde lejos era un sacrificio que haría por aquellos quienes le dieron amor y futuro. Además de eso, el anime y la cultura japonesa sigue siendo un faro en su día a día. Además de su trabajo, Javier es una figura conocida en el mundo de los fanfics. Su creatividad lo ha llevado a explorar un nicho particular: los Puppet Fanfics. Estas historias únicas se basan en fanfics ya existentes, pero con un giro peculiar. Los personajes son representados como usuarios de títeres, tomando como inspiración figuras como Sasori de la Arena Roja o Mechamaru. Aunque también otros con poderes similares a la construcción como Edward Elric y su alquimia o Beraul, aun siendo una mierda por su poder redestruir y reconstruir con su Kosei. Justo ahora terminando el siguiente cab de su fanfic, yo en Boku no Hero con el poder del zombie. Spoiler alert. Y después de esa explosión, la clase 1A junto con nuestro protagonista fueron rodeados por los diferentes alumnos de distintas clases, iniciando de esa forma los exámenes para la licencia provisional, y fin. Decía Javier terminando. Ah, vaya, solo 20 páginas y ahora debo enviar este fic a Texaloud para el locuendo, hacer la portada en Photoshop. Ah, bueno, es un hobby, aprovechando este fin de semana sin trabajo laboral que me dieron, decía nuestro prota estirándose y recostándose en su silla, viendo el techo blanco y limpio que lo relajaba. Me estoy quedando sin ideas fics, creo que deberé de terminar los fics que tengo, el zombie tendrá solo hasta 25 caps y de ahí se termina todo. Ahora que All for One murió mucha parte del anime cambia, aunque, creo que llamaré a los demás para terminar los fics grupales, colo yo y unos amigos en Naruto, Boku no Hero y Fairy Tail, sí, creo que eso haré, decía Javier mientras en su celular, abría la aplicación de Discord. Viendo si estaban todos sus amigos conectados, desde su principal, Akumetsu, Sebaserk, Sebas Fanfic, Rulo Fanfics, el agente, Hon, el fantasma, Sanso, etc. Creo que están ocupados, pensó Javier ya que ni uno le contestaba, excepto Rulo quien aceptó el ir a ese fic. Ok, esperar a los demás, de mientras seguiré leyendo este manga bueno de Webtoon, además de su Olemates, este manga del maestro de la espada está increíble, decía Javier sin parar de leer otro manga similar al tema de ninjas, pero con técnicas diferentes a jutsus. Anuncio salvaje aparece en pantalla. Arr, carajo, ¿es en serio? Decía Javier molesto esperando que la página cuente regresivamente para poder sacar ese anuncio.
Pero al leerlo más a fondo, noto extrañamente un fondo negro, pero además de eso, dentro habían muchas imágenes referentes a personajes de animes, Luffy, Goku, Izuku, Naruto, Saitama, todos con un mensaje en común, una experiencia única para todo friki del anime. Si acepta el contenido, no se arrepentirá de los beneficios. ¿No se arrepentirá de los beneficios? ¿Me ven cara de imbécil?, preguntaría Javier con cara de póker a punto de dar a la X y sacarlo. Primer envío es gratis, incluyendo un sistema de instalación especial. Eso sí es un buen argumento, decía Javier que de forma ingenua, da en aceptar. Ahí viendo que era como una tienda otaku con cosas, sin saber más solo puso su domicilio y dónde entregar el paquete, y el último mensaje un gracias por aceptar. Jeje, veamos de qué se tratará esto, pero si es una estafa para robarme, pues mal por ustedes, no por nada vivo al lado de 3 policías japoneses, además de esta ser zona segura, decía Javier relajando mientras veía cuánto llegaría el producto que adquirió. Pasando así horas, donde después de cenar, bañarse y dormir, al día siguiente sería trabajo de oficina, casa, eso hasta el fin de semana. Mientras Javier hacía su trabajo, algo que se dio cuenta y no pensó bien, era el que mierda había pedido por esa página, o sea no le dieron más pista del producto que esperaba. Creo que es, compra y el regalo es sorpresa, como esos tontos sorteos de AliExpress o Temu, pensó Javier a él al final no dándole importancia y siguiendo con su chamba. Para su alegría, llegó el fin de semana de nuevo, mientras leía los comentarios del último fic. Vaya, les gusta sin dudas el fic del zombie, creo que es mi fic estrella, ¿a quien engaño? También me gusta ese fic, decía Javier mientras seguía caminando. Pasando a la puerta número 5 donde estaba su apartamento, pero justo cuando iba a sacar las llaves, vería que algo estaba encima de la alfombra, una especie de paquete. Murmuraba curioso recogiéndolo, notando además de lo casi liviano que era, de contener cosas dentro al moverla, metal, plástico, ¿quién sabía que era este producto? Creo que al final esa oferta gratis sí era verdad, murmuró Javier mientras entraba con la caja en manos, para momentos después con un abrecartas la abriría y sacaría lo que tenía dentro, por la apariencia de la caja en sí no dio muchas esperanzas. Pero al abrirlo, su incredulidad avanzaría más en su rostro, ya que de dentro de la caja sacaría un objeto algo inusual. En primeras, había lo que era como una pistola de portales, de la serie Rick y Morty, pero, no tenía consigo encima un químico verde, sino una especie de disco similar a la máquina del tiempo de Wateo y de Padre de Familia, solo que más pequeño. Creo que esa página anime me vendió una aspiradora, decía Javier con cara de palo y sacando lo otro, para más confusión, una especie de jeringa con diseño algo singular. ¿Jeringa? ¿Acaso hay droga aquí?, exclama Javier alarmado, no queriendo meterse en problemas, y moviendo la caja, donde caería un papel de forma suave al suelo o al frente. Cosa que por respuestas Javier lo tomaría con manos temblorosas. En la nota. Hola, comprador, gracias por ser nuestro primer cliente en años en comprar una de nuestras adquisiciones, aunque sea gratis. El prototipo A1 y B1 podemos confirmar que es seguro su uso, aunque le decimos desde ya que al firmar la página, lo que pase con usted no es ya nuestra responsabilidad. ¿Qué quiso decir con eso último?, susurró Javier ante esa advertencia, pero seguiría leyendo, más a fondo. Prototipo 1A, Teleporter X. Es un dispositivo hipotético capaz de transportar instantáneamente materia, energía e incluso información a cualquier punto del espacio-tiempo conocido o incluso a dimensiones alternativas. Se basa en la manipulación avanzada de la estructura del espacio-tiempo, la energía oscura y la física cuántica. Núcleo de singularidad controlada, que es ese cilindro encima del cartucho, modo disparo como pistola, generador de campos de distorsión espacio-temporal. Mis felicitaciones a este creador, literalmente lleva la creación de cosas fantásticas a otro nivel, decía Javier sin interés tirando el arma a su cama, creyendo que solo era basura, aun siendo gratis. Y ahora, tomando la aguja extraña en sus manos y leyendo su descripción. Prototipo 1B, Sanguis Memoriae. Es un revolucionario dispositivo de inyección diseñado para extraer y transferir selectivamente componentes sanguíneos portadores de información genética activa y trazas bioeléctricas residuales asociadas a recuerdos y habilidades.
Al inyectar esta sangre enriquecida de un donante a un receptor, se busca inducir la adquisición parcial o total de las habilidades y recuerdos del donante en el receptor. Aguja de extracción molecularmente selectiva, sistema de filtrado y purificación biomagnético, cámara de amplificación y estabilización genética. Vaya, los otakus drogadictos pagaron una fortuna por inyectarse sustancias con esto, basura, decía Javier tirando el objeto a la cama igualmente. ¿Qué clase de página me metí?, pensó Javier buscando información de esa página de ventas, pero, en su historial no aparecía nada, ni siquiera el mensaje o archivos de compra que realizó. ¿Acaso me hackearon?, pensó Javier frunciendo el ceño, tomando después ambos objetos en su mano y buscando información por internet si habían información de estas cosas, pero ni en la barra de búsqueda, página de Evo, peor aún ni la IA, tenían información. ¿Qué mierda es esto entonces?, decía Javier al ver que estas dos cosas aparentemente no existían, por así decirlo. Lo mejor será entregar esta cosa a mi vecino policía en caso de ser peligroso, pero, creo que está trabajando ahora así que lo veré después. Decía Javier aún con ambos objetos en mano y después yéndose a Crunchyroll, donde ahí, colocaría la escena de batalla de Naruto Shippuden, Sakura y la anciana Chiyo vs Sasori, todo hasta el final, donde Sasori es atravesado por las marionetas de sus padres en su punto débil. Menudo guionazo, decía Javier molesto al ver que la molesta de Sakura, su personaje menos favorito, ganaba. Todos esos títeres perdidos al final, suspiro, pero al menos ganaron. Esa escena de la abuela Chiyo sacrificándose para salvar a Gaara es legendaria, decía Javier. Quien sin darse cuenta su dedo índice se movió, donde estaba la pistola, accionando el gatillo. Sistema viaje multiversal activado, época confirmada, mundo Naruto Shippuden, episodio 27 de la serie, 18:37, comenzando viaje. Decía la pistola para shock de Javier. Espera, acapsaré, decía Javier sin temblinar al su cuerpo de la nada ser envuelto en energía azul, totalmente atónito y aterrado, trató de soltar la pistola, pero estaba adherida a su mano mientras lo envolvió junto con la aguja. ¿Qué carajos pasa?, gritó Javier del pánico para de un brillo, desaparecer de su silla, dejando un asiento con rastros de humo y el celular en el suelo, viajando a quién sabe dónde. En otro lugar. En un abrir y cerrar de ojos, la habitación de Javier desapareció, reemplazada por una cacofonía de sonidos y una sensación de movimiento vertiginoso. Su cuerpo se sintió estirado, comprimido y luego liberado bruscamente, viajando por sus ojos en una espiral multicolor, como uno de esos famosos agujeros de gusano. Cuando la luz cegadora se atenuó, Javier se encontró en un lugar completamente diferente. El aire olía a tierra húmeda y vegetación exuberante. Los sonidos de la batalla resonaban a su alrededor. El choque de metal contra metal, gritos furiosos y el estallido ocasional de alguna técnica ninja. Abrió los ojos lentamente, desorientado y con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿De dónde estoy?, murmuró Javier viendo al cielo, un soleado cielo azul con el sol puesto, aves volando y árboles cerca de él. Reacciona y se levanta, viendo cómo estaba cerca o en medio de un bosque, pero, se le hacía familiar, viendo ambos objetos del suelo, tomándolos instintivamente. Pero más el de portales, queriendo saber cómo hizo eso. ¿Acaso, lo que decía esa nota? No, ¿cómo es posible?, exclama Javier en un grito al ver que literalmente, esta cosa de verdad, lo trajo a otro mundo, pero, ¿cómo diablos alguien podría vender algo así? En eso recordó, una experiencia anime inolvidable. ¿Acaso a esto se refería?, decía Javier con cara pálida y rápidamente buscando cómo regresar a casa, probando el botón, pero al presionarlo no pasaba nada. La hoja. Exclama Javier buscando la hoja en su bolsillo para ver más las instrucciones de esta pistola y de así saber dónde estaba en primeras. En eso, escucha bullicios cerca de él, por lo cual se asoma, notando en primeras una zona completamente destruida, una especie de entrada roja, del otro lado parecía ser una zona llena de arena, como una especie de horizonte. Esperen, ¿hay gente ahí?, decía Javier buscando su celular, pero Entaque se le cayó de camino, maldiciendo, no tiene más opciones que el mismo acercarse. Claramente al ver el acantilado por debajo, por miedo y sin opciones usa los troncos que estaban ahí, juntando extremos bajo el río. Como esperaban se aferraba como cobarde para no caer.
No mires abajo, no mires abajo, no mires abajo, lloró Javier mientras seguía, o al llegar para su alivio al borde, vería más de cerca la escena. Lo que vio lo dejó boquiabierto. Ya que en ese lugar, habían figuras vestidas de forma peculiar, algunas con protectores de frente metálicos grabados con un símbolo, rodeando a un par de personas, una ayudando a otra en el suelo con sus manos en el pecho, con una energía azul que desde aquí podía verla. Reconoció al instante los uniformes y los protectores de frente. ¿Relojes de arena? Esperan, ninjas de Tsuna, pero, eso es imposible, a menos que, decía Javier viendo el aparato en sus manos y lo último que dijo antes de viajar. Ahí se dio cuenta, estaba en el mundo de Naruto. Esta es la escena entonces cuando Gaara ya fue, susurra Javier lentamente mientras veía todo, ahí estaba un peliplata de uniforme verde, otro con spandex, Gai, Kakashi, Sakura, la anciana chilló, era como en el anime pero verla ahora, era como, más real. Todo pasando como en el anime. No puede ser. ¿Cómo es posible que este lugar exista? Es solo un mundo inventado por un creador de anime, decía Javier sudando de cómo era estar aquí. Por un lado, sentía la emoción de estar en un mundo anime, pero por otro lado, estar realmente ahí sabiendo de su contenido era de temer. Si me llegasen a ver, estoy casi seguro que no será una cálida bienvenida, susurra Javier mientras se mantenía escondido, sin emitir siquiera ruido para cuando se fuesen a actuar. Pero aún así, no se perdería un minuto de esta escena ahora que realmente estaba ahí, viendo cómo Naruto ayudaba con su chakra a la anciana Chilló y de esa forma su jutsu reanima a Gaara, a cambio de su vida. Un momento único y muy emotivo, más el sacrificio que la anciana dio, su nieto muerto a cambio de la vida del Kazekage. Descanse en paz, Chilló-sama, decía Javier en una oración por tan buen personaje, aunque su autor la hiciese morir cuanto antes. Al mirar de nuevo, notaría cómo las personas se alejaban, buen momento para escabullirse dentro de las ruinas. Pero en ese momento, un chico de enormes cejas y spandex verde, conocido como Rogle, vería a esa dirección, confundido ya que vio una figura moverse algo torpe a la dirección de la cueva. Oye Lee, ¿qué esperas? Debemos regresar a la aldea de la arena con el Kazekage, dijo una chica de 2 pompones en la cabeza y kimono blanco, llamada Tenten. Perdón Tenten, es que, juré haber visto algo moverse a escondidas de esa cueva, donde estaban los 2 Akatsukis, decíale. En eso, otro personaje con ojos perlados, kimono blanco y cabello largo miraría. No creo, decía el prodigio del clan Yuganeji, usando su Byakugan. No detecto sistema de chakra alguno, ni su Tenketsu, por lo cual creo que solo es un animal, decía Neji. Ventaja PR Javier de no tener chakra en esos momentos. Rogle no estaba muy seguro de eso, pero hizo caso y se fue con los demás, todos de camino a la aldea de la arena con su misión cumplida. Y mientras se iban, Javier a hurtadillas iba dentro de la cueva, vigilando que no hubiese nadie, sorprendiéndose de la cantidad de armas en el suelo, agujas metálicas, etc. Debo pasar con cuidado, estas cosas están envenenadas y no creo que sea buena idea morir, pensó Javier avanzando con cuidado por el camino de agujas, pisando con cuidado hasta la zona abierta, donde todo explota y fue la batalla de Sakura y Chilló contra Sasori. Es tal como en el anime, decía Javier después viendo la cabeza del títere tirado. Iruko, decía Javier ante el títere guardián de Sasori, ahora con cuidado bajando más, donde ahí vería el resto de cuerpos de títeres. Armas envenenadas títeres de diferentes formas con trajes rojos tirados. Un campo de batalla de títeres. La batalla de 100 marionetas versus 10, susurra Javier mientras escarbaba más a fondo, de todos los trozos y piezas, encontró cerca de la muralla a quien buscaba. Un cuerpo de títere pelirrojo, atravesado por el títere de un hombre pelirrojo y una mujer pelicastaña, de su pecho donde goteaba un químico morado. Sasori de la arena roja, susurra Javier choqueado al estar frente a frente de la Akatsuki de los títeres, más de cerca. Javier se acerca con cautela al cuerpo de Sasori, sus ojos recorriendo la figura inerte del marionetista. El líquido morado que gotea de su pecho brilla con un resplandor siniestro. Así que, este es Sasori, murmura Javier, sintiendo una mezcla de fascinación y repulsión. El maestro de las marionetas, derrotado por sus propios padres, mierda, porque dejé mi celular atrás, pensó Javier mientras movía la cabeza de madera pulida de la Akatsuki títere. Se arrodilla, observando los intrincados detalles del cuerpo de Sasori.
Puede ver las uniones, los mecanismos ocultos, la forma en que cada parte encaja para crear un arma viviente. Es increíble, la ingeniería que hay aquí, comenta Javier, su mente de informático analizando la complejidad de la marioneta. Pensar que todo su cuerpo, era esto, decía Javier ante el pensamiento de alguien sacrificar su humanidad por, según él, ser una marioneta completa. Porque me recuerda a esa mujer Slayer Mary Show, pensó Javier. Sus ojos se posan en los sellos extraños grabados en el suelo o alrededor del cuerpo. Los reconoce vagamente de haberlos visto en el anime. ¿Sellos de chakra, al fin los puedo ver? Se pregunta Javier en voz baja, notando con fascinación este arte poderoso. La anciana Chiyo sin duda poseía buenos jutsus, debo de decirlo, pensó Javier. Pasa un rato examinando cada detalle, la cabeza de Iruko destrozada, los restos de las 100 marionetas esparcidos por el suelo, las 10 marionetas Chikamatsu tiradas. La magnitud de la batalla que tuvo lugar allí es palpable. Un verdadero ejército de marionetas, susurra Javier, imaginando la escena de la épica confrontación. De repente, su mano roza algo duro en el bolsillo de su pantalón. Recuerda la jeringa. La saca lentamente, observando su diseño peculiar. Sanguis Memorial, lee la etiqueta en voz baja. Extraer y transferir selectivamente componentes sanguíneos, recuerdos y habilidades. Lo que antes pensaba como una broma. Pero el teleporter, antes pensando una broma si funcionó, cabe la posibilidad que esta otra cosa igual funcione. Duda por un momento, la advertencia de la nota resonando en su mente. Pero la curiosidad y la oportunidad de comprender mejor este mundo son demasiado tentadoras. ¿Funcionará de verdad? Se pregunta Javier, mirando el cuerpo de Sasori. Si es así, ¿qué podría aprender? Decía asumiendo los riesgos. Toma la jeringa con una determinación repentina. Se acerca al cuerpo de Sasori, localizando lo que parece ser una especie de receptáculo o núcleo en el pecho de la marioneta, cerca de donde gotea el líquido morado. Aquí, murmura, insertando la aguja con cuidado. Presiona el émbolo lentamente, extrayendo un líquido oscuro que brilla con una tenue luz morada en la jeringa. Retira la aguja y la observa por un instante. Luego, siguiendo las instrucciones vagas de la nota, se sube la manga de su brazo. Espero no arrepentirme de esto, dice Javier, clavando la aguja en su piel e inyectando el contenido. En el instante en que el líquido entra en su torrente sanguíneo, un dolor punzante recorre su cuerpo. Su mente se inunda de imágenes caóticas, recuerdos ajenos que lo asaltan con violencia. Cae de rodillas, agarrándose la cabeza con fuerza. ¡Ah! Grita Javier, el dolor es tan intenso que siente que su cráneo va a estallar. Ve destellos de batallas, rostros feroces, la creación de marionetas intrincadas, el frío desapego de un asesino. Su cuerpo tiembla incontrolablemente, sus músculos se tensan y se relajan espasmódicamente. Siente como si algo se estuviera abriendo dentro de él, canales de energía desconocida fluyendo por todo su ser. Sin darse cuenta, su sistema de chakra, que hasta ahora había permanecido latente, comienza a activarse en respuesta a la influencia genética de Sasori. Sus tenketsu, los puntos de chakra en su cuerpo, se abren lentamente, permitiendo que esta nueva energía circule. Los recuerdos y las habilidades de Sasori se graban en su mente a la fuerza, como un programa instalándose en un ordenador. Aprende sobre la manipulación de marionetas, la creación de venenos, las técnicas de combate del marionetista de la Arena Roja. Todo se siente confuso y abrumador, pero a la vez, extrañamente familiar. Finalmente, el dolor comienza a disminuir, dejando a Javier exhausto y tembloroso, tirado en el suelo de la cueva. Su respiración es entrecortada, pero la tormenta en su mente comienza a calmarse, dejando tras de sí un pozo de conocimiento oscuro y poderoso. 2 horas después. 2 horas después, Javier parpadea lentamente, sus ojos se abren a la oscuridad de la cueva. Una punzada de dolor late en su cabeza, un eco de la tortura mental que sufrió. Sin embargo, a medida que la confusión se disipa, nota una extraña sensación de fortaleza recorriendo su cuerpo, una vitalidad que nunca antes había experimentado. ¿Qué pasó? Murmura Javier, llevándose una mano a la sien. La jaqueca es molesta, pero no lo suficientemente intensa como para opacar la sensación subyacente de poder. Mientras intenta incorporarse, fragmentos de recuerdos ajenos inundan su mente.
Ve hilos de chakra extendiéndose desde sus dedos, manipulando marionetas con una precisión asombrosa. Visualiza el delicado arte de tallar madera y ensamblar intrincados mecanismos. Percibe fórmulas químicas complejas, la creación de venenos letales y sus antídotos. Espera, ¿esos recuerdos? ¿Acaso sería? No, no puede ser, susurra Javier, sus ojos muy abiertos. Los recuerdos son vívidos, casi como si los hubiera vivido él mismo. Es el conocimiento de Sasori, ahora inexplicablemente alojado en su mente. La aguja habría funcionado. Mira a su alrededor, sus ojos se posan en los restos destrozados de una marioneta cercana, un torso sin extremidades tirado en el suelo. Un impulso repentino lo recorre, una necesidad instintiva de probar esta nueva parte de sí mismo. Extiende una mano hacia la marioneta, concentrándose en la extraña sensación que recorrió sus dedos momentos antes. Visualiza los hilos de chakra, imaginando cómo se conectarían con los restos inertes. Para su asombro, una tenue hebra de energía azulada emerge de la punta de su dedo índice, extendiéndose como un hilo invisible hacia la marioneta. Al principio es débil e inestable, pero con un esfuerzo de concentración, se fortalece. Javier siente una conexión rudimentaria con la marioneta, una ligera sensación de extensión. Intenta moverla, recordando vagamente las imágenes de Sasori manipulando sus creaciones. Con un movimiento lento y torpe, el torso de la marioneta se levanta unos centímetros del suelo. Javier jadea, sus ojos brillan con incredulidad y una creciente excitación. Lo estoy haciendo. Exclama en un susurro, sintiendo la extraña sensación de controlar algo que no es su propio cuerpo. Concentrándose aún más, intenta mover un brazo roto que yace cerca del torso. Con esfuerzo, logra que se levante y se tambalee en el aire antes de caer de nuevo. Una sonrisa incrédula se dibuja en su rostro. Es torpe, inexperto, pero la conexión está ahí. La esencia de Sasori, su habilidad para manipular marionetas, ahora reside dentro de él. Esto es increíble, puedo controlar títeres, usando hilos de chakra, murmura Javier, mirando sus manos con una nueva comprensión. El mundo de Naruto, que antes era ficción, ahora era su peligrosa realidad, y de alguna manera, había adquirido una herramienta poderosa para sobrevivir en él. ¡Genial! Fue el grito que llenó la zona fuertemente, la emoción de Javier por ser titiritero era un sueño hecho realidad. Podré ahora controlar títeres, crearlos, darles armas y químicos, soy como una especie de pupeter maestro, decía Javier emocionado de ahora ser así de poderoso al volver a su mundo. Su mundo, ahora sí pensando, ¿acaso los poderes una vez se vaya de aquí, desaparecen? La sola idea de eso le aterraba pero no tenía opciones, no era de ese mundo. Una vez a emoción paso, Javier vería a su alrededor, ahora siendo el nuevo Puppet Master, por así decirlo. Ahora que lo pienso, podría ganar una fortuna llevándome muchas de estas cosas, decía Javier en esa posibilidad. Pero si lo haría, serían muchas marionetas de ahí, la de Sasori no la tocaría porque obviamente sería de Kankuro. Pero Iruko vendría con él, la marioneta del tercer Kazekage igual, aunque solo quedan restos, y algunos títeres con piezas tanto de Sasori como de las 10 marionetas Chikamatsu. Pero como las llevaré todas, no creo que el portar podría, pensó Javier buscando cómo poder llevarse todo eso, tiraos cerca de unos escombros, vería restos de una tira de papel la cual trataba del pergamino de sellado de Chiyo, la cual no se volvió a ver una vez invocados los títeres Chikamatsu. Esperen, si uso mis conocimientos ahora, al Sasori ser la nieta de Chiyo y aún poseer algo de su ADN en él, podría reconfigurar el pergamino de sellado, pensó Javier, y deprisa, ya que si mal no recordaba, en la noche aparecían Zetsu con Tobi, quien reemplaza a Sasori así que atrasarse no era opción. Con manos temblorosas pero decididas, Javier rebusca entre los escombros, recogiendo cuidadosamente cada trozo de papel que parece pertenecer al pergamino de sellado. Los fragmentos están quemados, rotos y cubiertos de polvo, pero reconoce la textura y los símbolos vagamente familiares. Necesito la mayor cantidad posible, Javier murmura, apilando los pedazos con cuidado sobre una roca relativamente limpia.
Si mi teoría es correcta, la afinidad genética de Sasori podría ser la clave para reactivarlo, o si acaso, una de sus marionetas tiene su sangre, eso es, decía Javier en su mente, recordando cuando Chiyo fue herida en la batalla, una de las marionetas de Sasori tendría su sangre aún fresca. Su mente trabaja a toda velocidad, recordando los sellos que vio en el anime, las explicaciones sobre el Fuinjutsu. El conocimiento de Sasori sobre el tallado y la manipulación de marionetas comienza a entrelazarse con sus propios conocimientos de informática, buscando patrones y posibles puntos de conexión. Si el chakra es una forma de energía, y los sellos actúan como circuitos, reflexiona en voz alta, trazando diagramas imaginarios en el aire con su dedo. Quizás pueda reconfigurar los conductores usando el ARM residual. Con la pila de fragmentos de papel reunida, Javier se sienta, examinándolos con atención. Sus ojos recorren los símbolos desvanecidos, tratando de discernir la estructura original del pergamino. Falta mucho, suspira, consciente de la dificultad de la tarea. Pero no tengo otra opción, decía Javier viendo el cielo, como poco a poco se oscurecía. Cierra los ojos, concentrándose en los recuerdos de Sasori relacionados con el sellado que él sabía y el control de marionetas. Intenta evocar la sensación del chakra fluyendo a través de los hilos, la conexión íntima entre el marionetista y sus creaciones. Lentamente, abre los ojos. Una tenue luz azulada emana de sus dedos mientras comienza a manipular los fragmentos de papel. No tiene chakra en el sentido tradicional, pero la energía residual que activó sus Tenketsu parece responder a su voluntad, influenciada por la memoria sanguínea de Sasori. Con movimientos lentos y precisos, intenta unir los fragmentos, guiado por una comprensión intuitiva de cómo encajaban. Es como armar un rompecabezas tridimensional, donde las piezas parecen querer conectarse bajo su toque. A medida que une los fragmentos, los símbolos desvanecidos comienzan a brillar débilmente. Javier siente una ligera vibración en el papel, un indicio de que la energía está comenzando a fluir de nuevo. Pasan los minutos, y la oscuridad de la noche comienza a envolver la cueva. Javier trabaja sin descanso, su frente perlada de sudor. La tarea es ardua, pero la visión de llevarse consigo un valioso botín y la apremiante llegada de Akatsuki lo mantienen enfocado. Finalmente, después de un esfuerzo considerable, logra unir la mayoría de los fragmentos, formando un pergamino incompleto pero reconocible. Los sellos brillan con una luz azul tenue e intermitente. Casi, jadea Javier, sintiendo el agotamiento pero también una punzada de esperanza. Ahora necesito algo para activarlo completamente. Su mirada se posa en uno de los pequeños trozos de chakra líquido morado que aún gotean del cuerpo de Sasori. Quizás, murmura, acercándose con cautela al cuerpo de la Akatsuki. Con cuidado, recoge una pequeña gota del líquido en uno de los fragmentos de papel más grandes que ha unido al pergamino. Y de paso, él mismo morderse el pulgar para sacarse sangre, reconfigurando de cierta forma el pergamino. Al entrar en contacto con el líquido, los sellos del pergamino brillan con una intensidad mayor, y una oleada de energía recorre el papel. Javier siente una conexión más fuerte, una sensación de que el pergamino está respondiendo a su firma genética. Increíble, susurra, sosteniendo el pergamino incompleto en sus manos. Parece que funciona, al menos parcialmente. A lo que sin perder tiempo, con el pergamino hecho, se junta ante la pila de títeres, echando más armas y cuerpos de títeres ahí, no dejando siquiera una marioneta Chikamatsu ahí. En una pose de manos del carnero, toda la pila desaparece en humo, y el pergamino brillando se apaga, con las casas dentro. ¡Ay carajo, eso sí fue increíble!, murmuró Javier, rápidamente tomando el pergamino en sus manos, empezando a correr lejos de ahí, con la máquina de portales y jeringa en su poder aún. Ahora sin miedo corriendo por ese tronco, tocando el botón para salir de ahí. Vamos, regrésame a la época y mundo donde pertenezco, decía Javier. La pistola emite un zumbido y una luz azul lo envuelve. En un instante, el paisaje boscoso de Naruto Shippuden se desvanece, viéndose como la misma energía azul cubrirá a Javier, desapareciendo esta vez con todas sus cosas. Dejando la misma cortina de humo que antes. Reemplazado por la familiar sensación de su apartamento. Sonido de chispas. ¡Ah, uff!, exclamaría Javier cayendo de cara al suelo, de paso el pergamino junto a él y las demás cosas, después de su viaje inesperado al mundo de Naruto. Javier se tambalea un poco al reaparecer en su habitación, justo una hora después de su partida.
Mira a su alrededor, aliviado de estar de vuelta en su propio tiempo. Para su sorpresa y alivio, siente la persistente energía extraña corriendo por sus venas, y al concentrarse, puede sentir los débiles hilos de chakra extendiéndose desde sus dedos. Sigue ahí, murmura, moviendo los dedos con una sonrisa incrédula. Los recuerdos, las habilidades, todo sigue aquí, decía este sin poder creerlo. Ahora, con el pergamino sellado oculto, los conocimientos de Sasori grabados en su mente, creación de venenos y antídotos, como usar chakra, el jutsu de marionetas y la capacidad de manipular hilos de chakra, todo había pasado a Javier. Quien se sienta en su escritorio, una nueva determinación brillando en sus ojos. Ingeniero en informática, fan de fanfics, y ahora, marionetista con conocimientos de venenos. Se dice a sí mismo, una sonrisa astuta curvando sus labios. Quizás, este nuevo hobby podría ser mucho más lucrativo de lo que jamás imaginé, decía Javier con una sonrisa ante ahora tenía un poder diferente a los humanos comunes. Pero eso sí, debía ser discreto y no mostrar eso ya que en público ni en pedo sería algo normal, tendría que ser cuidadoso al usar sus poderes, pero eso sí, entrenarlos. No podré entrenar aquí ya que Japón no es como los animes, aunque eso, las máquinas realmente funcionan, esa página tenía tida la razón, podría viajar si quisiese a un universo sin nada para empezar a entrenar, sí, buena idea, pensó Javier sonriendo, pero después su rostro pasa a seriedad. La pregunta ahora del mini principal de todas es, ¿qué era realmente esa página? ¿Quiénes desarrollaron ambos inventos y especialmente porque a él le dieron este paquete así de gratis? Ya en su mente divagaba en las diferentes posibilidades de que esto fuese posible, solo esperando que lo que sea, deberá prepararse en caso de ser enemigos potenciales. Después de eso se calma, y miraría de nuevo el aparato, el viajero multiversal. Creo que ahora soy su guardianes o algo así, sea como sea, no se preocupen, prometo no usarlos de forma descontrolada, aún, murmuraba Javier con una ligera sonrisa de complicidad. Debo de decirle algo a Brian, de seguro no me lo creerá, decía Javier entusiasmado, esperando el día de trabajo. Salto de tiempo, lunes. Después del fin de semana de relajación, volvería el día de la chamba, ahora mismo Javier estando trabajando desde casa por medio de teletrabajo, no era mucho puesto que su trabajo estaba reducido gracias a tomar horas extras. Y con esto, informe enviado, deja Javier más calmado enviando su informe a tiempo, mientras se recostaba en la silla. Le enviaré un mensaje a Brian para ver si responde, decía Javier tomando su celular, directo a Discord. Brian, ¿estás disponible? Decía el mensaje esperando ser respondido. En eso, ve que le responde. Sí Javier, ¿qué pasa? ¿Para hacer otro trabajito de las tuyas? Decía Brian en el mensaje por su hobby. Bueno, aparte de terminar el feed de Defenders, dime, ¿tienes tiempo para venir a mi apartamento? Son solo una calle de frente, decía Javier. Espérame, enseguida voy, ya que no tengo nada más que hacer, decía Brian para ir al apartamento de Javier. Momentos después. Toc toc, sonó la puerta a la cual Javier abriría para dejar pasar a su colega y amigo. Ya era hora que llegases Brian, decía Javier dejando pasar a su colega. Bien colega, ¿qué querías pedir o es algo así, ya que no por nada, me llamaste no? Preguntaría Brian. Pues, claro, siéntate, tengo algo que no me creerás que es posible, decía Javier emocionado, cerrando la puerta y vigilando que nadie los oyese. Bien, dime, por tu tono de voz y esa forma de comportarte que dice que es algo serio, es de tomar en cuenta ¿no? Preguntaría Brian debido a todo lo miaterizo que es esta conversación. Pues, una pregunta, siempre que hacemos fix, te decía que sí, algún día me llegase a pasar algo, mi primer deseo si me dejaran reencarnar de milagro, sería un titiritero ¿no? Preguntaría Javier. Sí, ya que ser titiritero, complementa contigo, decía Brian. Javier sonríe, prefiere demostrarlo, y de sus dedos, hilos azules emergieron, conectándose a Brian, y para más diversión, lo pondrá a bailar como una marioneta. Oye. ¿Qué está pasándome? Exclama Brian al ver que se mueve solo. Jeje, esto te quería decir, mi sueño se cumplió, decía Javier mientras hacía que Brian diese un mortal hacia atrás, sin problema al controlarlo. Oye. Deja de hacer eso. Basta. Exclama Brian.
Jeje, perdón la emoción, decía Javier liberando a Brian de los hilos de chakra y a cambio, este muestra el pergamino que se trajo de Naruto con las cosas de Sasori. Espera, ¿eso es un pergamino? Preguntaría Brian atónito de ver un objeto que solo aparece en museos de Japón o también en animes. Sí, ¿acaso no se te hace familiar las habilidades que use y esto? ¿Dónde crees que lo compre? Decía Javier con una gran sonrisa. ¿Es una jodida broma? Esas habilidades, son las de un jutsu de titiriteros de Tsuna, y ese pergamino, ¿cómo diablos está en tu poder algo que solo existe en el anime Naruto? Preguntaría Brian incrédulo. En eso Javier explica cómo después de terminar otro fic del zombie, de la nada recibió una publicidad rara donde en esta venían dos objetos, una especie de pistola similar a Rick y Morty pero sin el químico verde y otra una especie de aguja avanzada que pensó que era para otras cosas, pero al probarla, la máquina teleporter lo envió al mundo de Naruto, justo en el capítulo y tiempo cuando Sasori muere y cómo obtuvo sus poderes. Y eso pasó, de alguna forma estas dos cosas me llevaron y me dieron poderes y recuerdos, soy ahora como un Sasori Javier, decía el mencionado emocionado. Dejando a Brian con ojos saltones. Por el dios de los otakus, maldita sea, quiero una de esas, decía Brian al imaginarse tener algo así. Pues todo lo que hice fue un anuncio donde aparecían todos los personajes, el pedido es gratis y me lo trajeron, aunque no sé si haya que desinfectar la aguja después de usarla ya que eso hice, decía Javier. Dime Javier, quiero que me ayudes en tener una como la que tienes, la pistola y la aguja, pediría Brian para hacer la compra. Bien, en ese caso vamos a mi PC, decía Javier mientras buscaba la misma página, pero como antes nada, como si jamás hubiese existido. Carajo, sin pista, te dije, después de dar clic todo lo de esa página y mi pedido desaparecieron exceptuando los objetos, decía Javier. Intentaré buscar con mi celular, dime cómo se llama para encontrarlo, decía Brian para ver si había algo. Sí, eso haremos, ¿sabes? Si lograremos de alguna forma obtener otra, ¿a qué época o mundo viajamos? Preguntaría Javier mientras tenía su pistola en mano. A lo que estuvo pensando y solo tuvo una idea. ¿Sabes? Al principio, quería tener los genes de un yokai como Yasaka, pero podría morir en el primer intento, así que antes de ir a ese mundo, vamos a un mundo donde existe unos seres llamados Saiyans, decía Brian de esos seres que no mueren, salvo la vejez. He oído de ellos, son esos seres raros que pocas personas pueden ver, ¿no? ¿Esa serie anime de Netflix? Preguntaría Javier. También tiene su anime, Ajin, ellos no mueren, vuelven a la vida y posee una especie de fantasma de color negro, explica Brian. Jejeje, y una vez que lo hagamos iré, decía Javier sin terminar. Destino activado, mundo anime. Ajin, preparando viajes, decía el aparato acatando órdenes. Espera, decía Javier sin terminar, ya que tanto él como Brian serían cubiertos de esa energía a full. Me lleva la chingada, exclama Brian al ser absorbidos. En otro lugar. Se ve como ambos protas aparecen en un círculo de energía, cayendo al suelo mareados por el viaje. Brut, no creí que así se viaja, decía Brian al ver que es así los viajes a otros mundos. Bien, para que lo sepas, al parecer la pistola nos manda a un mundo cual mencionemos, pero también especificando episodios o fechas para venir, así que ahora, debemos estar en ese mundo que dijiste, Ajin, pero, ¿qué parte es? Decía Javier viendo los alrededores del callejón. Creo que estamos desde el primer capítulo, decía Brian, cosa que extraña a Javier que su amigo sepa específicamente. ¿Y cómo diablos sabes eso? Preguntaría Javier incrédulo. Porque Nagai está por cruzar esa pista ahora mismo y será atropellado, decía Brian mirando al protagonista. Decía Javier viendo tras de él, y efectivamente había una carretera cerca y en el cruce, un pelinegro de camiseta blanca caminaba de forma tranquila. Y de repente, una camioneta de carga, lo arrolla por completo. Crash. Tanto Brian como Javier se encogen del dolor ya que ellos al ser de la vida real, ver cosas así era muy perturbador. Ay, carajo, no me imagino pasar por ese dolor, decía Brian de ver cómo muere una Jin. Dímelo a mí, espera, ese prota era uno de ellos, ¿no? El que poseía un fantasma, decía Javier refiriéndose a los seres oscuros peleadores similares a los Stand.
Sí, solo 3 segundos y volverá a la vida, decía Brian al ver que llegó ese momento. En él ven como mucha gente se acumula alrededor y un oficial se pone. Carajo, necesitamos pasar a todos ellos para llegar al chico antes que se regeneren, pensó Javier. Y viendo su pergamino. Tengo una idea, decía Javier tomando su pergamino y lo abriría para sacar algo. Hazlo fuera de la vista, si no será raro en ver tus habilidades en este mundo, sugeriría Brian. Momentos después. Se vería como ante la multitud, aparecía un Javier, con un kimono blanco y aguja en mano con cubrebocas, simulando ser médico. Abran paso aquí médico especialista con mi pasante, decía Javier pasando entre la gente, usando la aguja como kit médico. Y así, ve que está extrayendo sangre justo a tiempo. Oficial, calme las aguas, su pulso es estable, decía Javier a un oficial de entre la multitud. Y en eso, ve que Nagai se levanta, estando rodeado a lo que sería arena negra en forma de aura y se regenera por completo. Wow, joven, menos mal estás bien, por poco y te daban de baja, decía Javier médico ocultando la jeringa en su manga, pero aún así sorprendido ya que podía verlo. Pero Nagai se había regenerado, dejando desconcertados a los demás. Es un Ajin, decía uno de los compañeros de Nagai. Y en eso todos se alejan, ya que en ese mundo los Ajin eran considerados fenómenos. Bueno, mi trabajo aquí termino, nos vemos, decía Javier con normalidad retirándose. Y ahí, Nagai huirá ya que él sabía lo que le hacían los Ajins. Y Javier de esa forma regresa al callejón. Vaya, las prendas de los títeres son más cómodas que las mías, decía Javier mientras se quitaba el disfraz, reuniéndose con Brian. Javier, ¿hay una forma de sellar los poderes de un Ajin? Preguntaría Brian. Eso sí, pero los conocimientos de Fuinjutsu de Sasori no son muchos, decía Javier de ese detalle que no tenía aún el nivel. Ya veo, es una pena, decía Brian. Bien, tengo la sangre y ahora te daré tus poderes, decía el mencionado. Oye Javier, vamos por otra muestra de Ajin, decía Brian. ¿Y ese quién sería? Preguntaría Javier. En la segunda temporada, había un Ajin con su fantasma que posee alas en vez de garras, explica Brian. Ok, pero la aguja es una muestra por persona así que deberé inyectarte esta primero, justo después que venga el señor Trazo, decía Javier. ¿Quién es el señor Trazo? Preguntaría Brian. El que te inyecta justo en el brazo. Decía Javier inyectando todo el contenido de una. Al hacerlo, los efectos son inmediatos, dolores de cuerpo intensos ante la mutación genética. Mierda, decía Brian tratando de no gritar y evitar que nadie lo descubriese. Momentos después. Ark, olvidé preguntarte, ¿cuándo dura esta agonía? Preguntaría Brian al recibir la sangre. 3, 2, 1, decía Javier. Tim, el dolor maligno se ha ido. En eso, Brian se levanta y se mira las manos. Ahora soy un Ajin, decía Brian. ¿Y cómo te sientes? ¿Más ligero, menos sentido del tacto? ¿Cuáles fueron los efectos? Preguntaría Javier. Como si hubiera renacido, respondió Brian. Ok, intenta de alguna forma, no sé, invocar a tu fantasma o hazte tú mismo daño para ver si te regeneras, decía Javier. Ese es el punto, para poder liberar ese fantasma, debo de morir muchas veces, ya que esa materia en forma de nube negra, se genera por células muertas para crear ese fantasma, respondió Brian. Dime, ¿te enojarías si te ayudo con eso? Preguntaría Javier. No me quejo, desee ser un Ajin y lo acepte, pero antes, necesito otra cosa, decía Brian. Bien, perdóname, decía Javier mientras con un movimiento, invoca sus hilos de chakra conectados a algo, de esa forma atraviesa el pecho de Brian usando un tubo viejo de metal oxidado, sacando litros de sangre y un hueco en el pecho de Brian. Puaj, Abi, Sa, B, Prime, Ro, decía Brian cayendo muerto. Ay carajo, bien, cálmate, Brian ahora es inmortal, solo debo vigilar que nadie venga a chingar aquí, decía Javier viendo los alrededores del callejón para que nadie viniese. En 3 segundos, un aura de color negro, parecido a la arena, rodea a Brian y en eso, vuelve a respirar. Inhalar, exhalar, mierda, jamás creí experimentar mi primera muerte, decía Brian al ver que funcionó.
Bien, ahora eres inmortal, nada mal, ahora debemos ir a por el otro Ajin, ¿no? Preguntaría Javier. Y sé dónde está, en la correccional juvenil, ya que es un joven, pero nadie sabe qué es un Ajin, respondió Brian de dónde lo vio por última vez. Menos mal que no me pediste buscarlo, porque Sasori no tiene buen sensor de chakra, decía Javier suspirando mientras desinfectaba la aguja. El detalle es, llegar a ese lugar e infiltrarnos, pero si no mal lo recuerdo, a veces se escapa de la correccional, ahí sería nuestra oportunidad de tener sus genes, explica Brian de ese plan. Cosa que Javier y Brian actúan rápido. Momentos después. Al caminar por todas partes y claro, debía de cambiarse porque la prenda de Brian estaba de sangre, fue a preguntar sobre dónde está la correccional y les pregunto del por qué quieren saber. Les dijo que quería ver a un amigo que lo encerraron y les prometió darles visitas. A lo que uno de los civiles les dijo cómo llegar y dónde queda. Cosa que les agradeció y fue al lugar donde sería. Si lo vemos lo golpeamos y lo noqueamos o buscamos otra forma, decía Javier con kunai escondido en los bolsillos. Bien, noquearlo es la opción, si lo matas, sabrán que es un Ajin y no ayudará a Nagai en el escape de su hermana que está en un hospital, explica Brian de no hacer un efecto mariposa. ¿Es ese pelinegro de ahí? Preguntaría Javier de la nada. Y ve a un joven con una tela sujetar su brazo, siendo a quien buscaba. Hazlo rápido, en un parpadeo, pediría Brian al ver que está justo donde lo quería. Y de una, Javier sacaría un sembón de su bolsillo, y con una precisión milimétrica, dispararía el proyectil, clavándose justo en el cuello del chico, no para matarlo sino para noquearlo. Menos mal que los Ajins no pueden hacer nada en contra de los somníferos, decía Brian al recordar cómo capturan a los Ajins. Así, Javier sacaría la jeringa y al estar a su costado, haría la extracción de sangre. Y una muestra más para mí, quiero ser inmortal también, decía Javier. Con eso volverían a escapar, mismo procedimiento, primero Brian y después Javier. Ya con eso, ahora ambos protas eran inmortales. Vaya, así se siente ser un Ajin, me siento más fuerte, no sé cómo explicarlo, decía Javier de su nuevo ADN en su cuerpo. Dime algo Javier, ¿nos quedamos o nos vamos? Preguntaría Brian. Será mejor irnos, quedarnos mucho tiempo no es plausible menos si el tiempo aquí corre diferente en nuestro mundo, además obtuvimos lo que buscábamos, solo me falta morir y renacer, decía Javier para activar sus poderes. En ese caso, abre el portal, pero que sea en un lugar apartado, sugeriría Brian. Cosa que eso harían, y en segundos, son envueltos en energía azul para desaparecer. De esa forma aparecen de regreso a su apartamento de Javier, cayendo al suelo. Costará acostumbrarse a estos viajes, decía Javier mareado. En eso, Brian habla. Javier, haz una lista de los mundos que vamos a ir, en caso de adquirir más habilidades, como magia, ki, chakra, nen, entre otras, sugeriría Brian. Bien, pero antes, mátame, para activar mis poderes, y si lo haces que sea rápido, decía Javier sudando, a pesar de saber que es inmortal. Escucha, para invocar a Escosa, debemos morir, múltiples veces, así que, te mataré varias veces, respondió Brian. Sí, quiero la regeneración primero, así que, hazlo, decía Javier preparándose mentalmente. A lo que Brian va a la cocina y toma un cuchillo y sin dudar, se lo clava en el cráneo, matando al instante a Javier. Desgraciado, Javier cae de cara al suelo manchando la alfombra. 3, 2, 1, decía Brian al contar los 3 segundos de resurrección de Javier Ajin. Cosa que de su cráneo, la misma arena negra emergería, sanando y cerrando las heridas. Jadeo, eso fue, la experiencia más perturbadora de mi vida, decía Javier sudando, a pesar de ahora ser inmortal, la sensación de morir es sin dudas terrible. Con este factor, no será problema en viajar, si morimos en uno de esos mundos, así aprovechar en que morimos varias veces y a la vez, tener nuevos poderes, explica Brian. Ok, ahora, lo que dijiste, hacer una lista de posibles mundos a visitar, yo haré una tú haz otra, y de los días para viajar ya que Aliren es el mundo. Estuvimos 5 horas. Exclama Javier, antes de viajar tomando el tiempo desde el viaje de Brian y el al mundo de Ajin, y a diferencia de Naruto, ahí duraron más tiempo.
Demonios, debemos tomar en cuenta el tiempo que estuvimos ahí, decía Brian al ver el tiempo. Mi teoría era cierta, dependiendo del mundo tardaremos más y el tiempo pasa diferente, decía Javier. Oye, ¿te gustaría matar a los miembros de Kuroinu? ¿O personas NTR al viajar en esos mundos? Preguntaría Brian. Puede ser, matarlas o mejor, venderlas a un buen precio en sus mundos, como ventas de esclavos, decía Javier con una sonrisa sin buenas intenciones. En el caso de Kokujin no Tenkouse, Nao es la responsable de ese retorcido plan y ese bastardo Geber debe pagar ese precio, decía Brian con odio a esos dos. Oye, estamos a fin de semana, ¿no? ¿Quién dice que debemos esperar? Decía Javier sonriendo maléficamente. Tú ve por la punta de Nao y véntele al mercado de prostitución y a ese americano, lo castro, decía Brian. Y nos vamos en 3, decía Javier. 2, decía Brian listo para ir a ese mundo. 1, decían ambos y de esa forma, viajarían al mundo de Kokujin, el anime más NTR. Momentos después, nos ubicamos en un callejón, donde cerca de ahí, se muestra a una chica pelicastaña con sudadera en su celular, hablando con una persona. Hiroki, ¿te lastimaste por no protegerme bien? Me preocupaste mucho, decía la pelicastaña con coletas, pero era solo una mentira. Ok, lamento no defenderte, era el mensaje del personaje Hiroki. Está bien, hablamos luego, decía la chica cerrando el mensaje e iba a donde está Bert para tener su acto íntimo. Pero mientras charlaba. Oye, ¿tú eres Nao? Sonó una voz del callejón oscuro. ¿Quién habla? Preguntaría ahora con el nombre de Nao. Sin esperarlo, algo sale del callejón siendo hilos, y su cuerpo empieza a moverse solo, llevada al callejón sin poder moverse. ¿Pero qué? ¿Me estoy moviéndome sola? Decía Nao al ver que su cuerpo se movía solo. Nao, la puta del negrata de mierda, te estuvimos buscando, decía con burla nadie más ni menos que Javier, quien con sus hilos de chakra ve con una sonrisa perturbadora a la chica. ¿Quién rayos eres tú? Decía Nao al ver a Javier. Bofetada. Arg. Exclama Nao al ser bofetada de la nada. Aquí yo hago las preguntas zorra NTR, un lobo con piel de cordero sin dudas, ¿ibas a alguna parte o a ver a ese negro esclavo de Bert? Se burlaba Javier mientras tiraba a la chica al suelo de una patada. ¿Qué? ¿De qué demonios hablas? Decía Nao ya que algo decía que este sujeto, sabe de sus planes con Bert y con los conocidos de Hiroki. O, digamos que han caído bajo, Hiroki siempre supo de ustedes y nos contrató a mí y a mi colega para encargarnos de ustedes, él sabe bien que tú engañabas con él a pesar que te defendió, así que, en secreto nos dio una buena cantidad de dinero por ustedes, se burló Javier viéndola a los ojos. No puede ser, Hiroki no me haría eso a mí, soy su novia, decía Nao ya que no esperaba que esa fuera la acción de Hiroki al enterarse de la verdad. Pero lo hizo, qué patética, culo gordo esperando ser atravesado por fierrote, es una pena Nao, Bert ya no tendrá más eso que lo caracteriza, mi amigo, ya debió haberla, decía Javier. Y en eso hace con sus dedos unas tijeras, dando a entender que lo castraron. ¿Pero qué diablos? Ustedes son unos monstruos. Exclama Nao horrorizada de que su alfa, que ella creía, lo acaban de castrar. Patada al estómago. Así no se le habla a un hombre zorra, aprende tu lugar, además, ¿quién harás? Ese negro esclavo ya debe estar siendo extraído sus órganos, pero Hiroki me pagará más si hago cosas contigo, decía Javier siniestramente, mientras sacaba algo de la basura. Un fierro oxidado y enorme. No, por favor, no me haga nada, lo siento, no lo volveré a hacer, lo juro, decía Nao ahora asustada de que le harían después. Date la vuelta, decía Javier mientras con sus hilos la controlaba y la volteaba, sacando panties, falda y todo hasta su intimidad. Respira profundo, decía Javier mientras sin piedad, enterraba en Nao el fierro, tanto que haría daños graves. Grita Nao del dolor al ser perforado por un fierro en la zona íntima. Ahora tienes que gritar, Bert vete al diablo y paro, decía Javier con malicia mientras hacía girar y enterraba más ese fierro, sacando más sangre. Bert, vete al diablo. Grita Nao para que ya no le hagan daño. No escuche, más alto, decía Javier enterrando más a fondo. Bert hijo de puta, vete al diablo. Grita Nao con más fuerzas. Arg, los autos estorban, más,
decía Javier más al fondo, y más sangre salía. Ah, Bert, vete al diablo. Grita Nao ahora con lágrimas correr por sus mejillas. Bien, así me gusta, decía Javier sacando sin piedad el fierro con sangre y líquido, tirándolo a un lado. Dejando la intimidad de Nao totalmente destruida y con daños internos. Beth, había fierros más grandes y duros que el de Esnegro, ahora que se sintió, el dolor de la atracción, duele no, decía Javier con malicia a su oído. Ay, lo siento. Nao se disculpa muchas veces ahora que ya no podía escapar de su castigo. No, un lo siento no basta, decía Javier mientras se agachaba la tomaba de su rostro. ¿Sabes? Dicen que las mujeres hacen mejor ese trabajo, de chupar cuando no tiene dientes, decía Javier sacando un alicate de su bolsillo, al frente de ella. Cosa que Nao pone una cara aterrada, queriendo huir de las garras de este demonio. 3 minutos después. Se vería a Javier caminar con una Nao en brazos, desnuda, atada y con sangre en boca y trasero después de una tortura demoníaca. Aga. Decía Nao, pero no podía hablar bien por falta de dientes. ¿Qué? Ah, claro, no modulas bien después de quitarte los dientes, tranquila, termine de torturarte hasta donde Hiroki me pago, decía Javier. Eso dejó a Ao aliviada, pensando que ya terminó. Jejeje, duraste más que la peli naranja morena, ella se llevó la peor parte, decía Javier ya que antes de Nao, fue por alguien más. Dejando a Nao choqueada, eso significa que Kanoko, ella ya está. Sí, a la hermana de Hiroki, le corte los tendones y la lleve a un club de hombres alcohólicos, la hicieron por él, la mataron como ella quería como una zorra, se burló Javier. Eso aterró a Nao, no creía que sus planes, fuera este resultado y este demonio, enviado por Hiroki, terminé con su vida. Ahora Nao, sé buena chica, ya que me pagaran unos 50.000 de yenes por ti, así que un error y te llevo con Bert para matarte, decía Javier de forma asesina. Y de ahí, llegaron ambos a una puerta, donde tocó muchas veces. Oye pendejo, te traje a otra zorra, mi dinero a mano, grita Javier del otro lado de forma molesta. A lo que abriría la puerta, siendo recibido por una persona. Un hombre con parche y una pinta de ser drogadicto pero a la vez criminal. ¿Ya llegaste? ¿Qué me has traído el día de hoy? Preguntaría el hombre que compró a Kanoko. Te traje a una joven colegiala, sin dientes y con el trasero preparado, decía Javier en burla mientras nalgueaba a la chica. Bien, está algo maltratada, pero lo dejaré pasar, entra, te daré tu dinero, decía el hombre dejando pasar a Javier y la mercancía. En eso, se ve como de dentro, se vería a una chica piel morena de cabello rubio, la hermana de Hiroki parte del clan, desnuda y muerta horriblemente en el suelo con una mirada de horror y miedo. Kanoko, Decía Nao al ver el cadáver de la hermana de Hiroki y ahora, oficialmente estaba jodida. Jejeje, Nao, aquí vivirás y descansarás como te gusta, siendo una zorra, se burla Javier mientras iba dentro. No, por favor no. Grita Nao de la desesperación al ver que este sería su fin. Y después de hacer el trato por la cantidad de yenes, Javier sale de ahí con la cantidad de dinero en un maletín, haciendo justicia contra las personas NTR, terminando su misión ahí. Y en cuando abrían. Se ve a Brian viendo a Bert estando colgado como un cerdo. Mátame, por favor, mátame, suplicaba Bert, quien sufrió peor tortura, perdiendo más del 60% de su piel quemada, sin un brazo, órganos expuestos, ojo fuera y peor aún, siendo esponjado de lo único atractivo en él. ¿Sabes? Te creías la gran cosa, solo por tener una gran polla, pero la realidad, es que eras solo un cobarde, un verdadero inútil que no valoraste la vida que se te dio y mírate, lo desperdiciaste en destruir una familia, decía Brian con odio. Puaj, malditos sean ustedes, y ese, Virgen e Hiroki, les deseo lo peor, gritó Bert escupiendo más sangre de paso. Ay Bert, te digo una cosa, el infierno existe, y ya sabes a dónde irás, ¿no? Ya que no eres bienvenido al cielo, por lo que has hecho sin arrepentimiento, decía Brian con una sonrisa. No, por favor. Repetía Bert no queriendo sufrir más, aunque se lo merecía más y mucho. Que los juegos del miedo, reanuden, decía Brian empezando a quitarle la piel al negro, al estilo Guasón.
Eran los gritos de dolor de Bert ante esa tortura, el castigo merecido no por su gente, sino por sus pecados que debían ser limpiados, y Brian se encargaría de ello. En eso, hace el águila de sangre, que consiste en abrirle la espalda junto a sus costillas, semejante a alas, y colgaría enfrente de su escuela, para que vieran que un hijo de puta muere de la peor Scratch. La trampa abriría su piel por completo, extendiendo los pliegues como alas de ángel de forma grotesca. Y al día siguiente, los alumnos se horrorizan al ver el cadáver de Bert en ese estado, una muerte sádica y sangrienta de Bert. Pero no solo eso, quedó expuesto Bert, Nao y la hermana de Hiroki al Bert confesar por un vídeo que Brian obligó a decir de todos sus planes, la verdad y cómo hacían a Hiroki un cuernudo, inclusive su propia hermana que estaba desaparecida ahora. Dejando choqueados por esta revelación, y harían una investigación la policía de este caso, de Nao, Bert y los demás involucrados. Y hablando de eso, Kaede, la madre de Hiroki, y Kanoko Yaiumu, la amiga de Hiroki. Ellas dos, tuvieron otro destino. Por ejemplo, la madre. Una de las ventajas de Sasori de ser taxidermista era de poder saber muchas cosas del cuerpo humano, ya que literalmente tenía a la madre de Hiroki en una camilla, estando con herramientas quirúrgicas de la nada. Y desconectamos estos recuerdos, y de esa forma, jamás tendrá una hija como Kano, se burlaba Javier, ya que haría que esta mujer olvidase a su propia hija para siempre, así solo creería que tuvo siempre un hijo y Kano, en el olvido. Horas después. Se ve en la casa del personaje llegar a casa, donde ahí justamente estaba su madre lavando los platos. En eso, entra un pelirrubio pardo y de complexión delgada a la casa, con mirada traumada. Madre, no creerás lo que pasó hoy, descubrí lo peor, decía el mismísimo Hiroki entrando a su casa. ¿Qué pasó, hijo? ¿Acaso algo sucedió en la escuela? Preguntaría Kaede. Bert, ese hijo de perra y quienes consideraba amigas, Nao, Ayumu y hasta mi hermana Kanoko me traicionaron acostándose con él, y ahora está muerto, grita Hiroki de todo lo que pasó. ¿Quién es Kanoko? Preguntaría Kaede, ya que aparte se horroriza por lo que escucho que esas personas hayan muerto. Mamá, Kanoko es mi hermana mayor, tu hija. Decía Hiroki no entendiendo cómo no sabe quién es. Hijo, solo te tuve a ti, nunca tuve una hija y más de nombre Kanoko. Decía Kaede algo confundida. ¿Qué? Pero si la criaste tú y... ¿Qué demonios pasa aquí? Decía Hiroki confundido de ver que su propia madre no sabía nada de la perra de su hermana. Pero a las afueras de la casa de Hiroki, estando unos metros lejos de ellos, están Javier y Brian. Lo logramos, hicimos justicia por todos, decía Javier orgulloso de sus acciones, a pesar de ser algo cuestionables. Sí, pero tengo una duda, ¿en este mundo, está Saki Yoshida? ¿Del manga NTR Metamorphosis? Preguntaría Brian. No creo, sería de un mundo diferente ya que es imposible que mundos NTR estén conectados, decía Javier. Oye, ¿qué crees que pasaría si nosotros, la llegamos a este mundo y que vuelva a empezar de cero, junto a Hiroki? Ya que ambos son mundos normales, sin poderes, así que no hay riesgo, ¿no? Preguntaría Brian. Podría ser, pero ¿cómo hacerlo? Pregunta Javier. Fuinjutsu. Preguntaría Brian para ver si podía modificar el aparato con Fuinjutsu. ¿Esto será como secuestro? Preguntaría Javier de brazos cruzados. No si la rescatamos cuando su madre cree en las palabras del bastardo que es su marido, quien violó a Saki, decía Brian de ese punto de la historia de Saki Yoshida. Cosa que eso harían, poniendo en marcha sus planes, viajando a otro mundo, primero, al llegar, encargándose del padre bastardo, torturándolo de diferentes formas posibles, castrándolo, aplastándolo, golpeándolo, haciéndolo dudar de su humanidad, para después ir a por su esposa. Ya que antes de que fuera torturada, les mostró una grabación de su esposo confesando de que violó a su propia hija y que ella se lo creyese. Así, dejando devastada a la mujer, que en vez de creer en su hija, le echó a la casa y su esposo salirse con la suya. Pero al final, ambos torturaron a la mujer, por lo que hizo, sin importar su arrepentimiento. Al terminar con ambos, fueron a por Saki, y había alguien más que debía de morir, y esos eran las bullies de Saki y el chico que le iba a prostituir a Saki. Ninguno se salvó de estos dos que vinieron a cobrar sus acciones.
y una vez que se deshicieron de la basura, fueron a buscar a Saki y la encontrarían en mal estado. Ya que ella sufrió un aborto y en eso, Brian le pidió a Javier si podía hacer algo con la condición de Saki. A lo que si no fuera por el conocimiento de la anatomía humana, Saki estaría perdida. Y cargando a Saki, activan el portal si podía servir en llevarla en el mundo de Hiroki, ya que aquí ya no era su mundo. Y al regresar a este mundo, fueron a la casa de Hiroki, para que al tocar el timbre, se irían y dejaría a Saki en la entrada. Así, Hiroki ve a Saki en su entrada, con signos de estar lastimada y así, Hiroki se encargue de cuidar de Saki, quien sería su pareja adecuada. Así regresando a su mundo, después de vencer a las personas NTR y de mejorar el universo. Espero que Hiroki cuide bien de Saki, decía Brian. Lo hará, ya que tiene a su lado a alguien quien sufrió como él, quería, decía Javier tronando la columna después de un día NTR. Tomemos un descanso, para ir a por más poderes, ¿qué me dices? Preguntaría Brian. Sí, oye, llegó mensaje de la empresa, decía Javier viendo su celular donde él y Brian trabajaban. ¿Y qué dice? Preguntaría Brian. Al leerlo, su cara pasa a ser una de palo. Léelo, dice recorte de personal, lista de despedidos, decía Javier con un tic en el ojo. Así, vería Brian ese mensaje y sin duda, lo deja en desconcierto. Me está jodiendo las pelotas, decía Brian al ver ese mensaje. Sí, estamos oficialmente desempleados, ¡ay qué horror!, decía Javier cayendo al sofá al ver que fueron despedidos y sin chamba, adiós dinero. A lo que Brian dijo una cosa. Como no tenemos empleo, busquemos riquezas en otro mundo, ¿qué dice de no traer oro y joyas aquí? Preguntaría Brian. Tengo 50.000 yenes por la venta de Nao y la hermana exiliada de Hiroki, aunque, ¿los yenes anime son iguales a los de aquí no? Preguntaría Javier. Los yenes funcionan en Japón, eso es, Boku no Hero, ese será el siguiente mundo en ir, decía Brian. Sí, veré a mi esposa, ay cierto, no puede serlo, destino cruel. Lloró Javier cómicamente en el suelo. Bueno, ¿quién dice que no tengamos un momento íntimo con una de ellas? Decía Brian. Uy, bien, pero antes, entrenaremos, ya que nuestros cuerpos lo que atraeremos serán problemas de salud, decía Javier queriendo cambiar su físico. Aparte de dominar el poder que tenemos, debemos hacer una lista de personajes para extraer muestras, y colocarnos en nosotros, ya que el Kosei de Momo es útil, explica Brian. Pues, como tengo a Sasori en mí, si viajamos a Jujutsu Kaisen iré a por la técnica maldita de Mechamaru y el director, si es One Piece, la Kage Kage no Mi de Moria, si es Boku no Hero, el poder explosivo del musulmán junto con el poder de Ectoplasm, decía Javier. Bien, en ese caso, Boku no Hero, para exponer a Endeavor y sacar a Kaina de prisión y patear el culo al musulmán, decía Brian. ¿Y la traerás aquí o sea? Pregunta Javier de dato curioso. Viejo, seremos las versiones de Rick y Morty, así que, debemos encontrar un universo vacío, donde será el punto de convergencia, para que sea nuestra base principal, ¿qué dices? Preguntaría Brian de ese proyecto. Sí, en ese caso a beber, decía Javier sacando cerveza de la nada y bebiéndosela de un trago. Brewup, vamos Morty, hay que ir por, putas, ark, Javier cae al suelo dormido. Viejo, se nota que no duras nada con el alcohol, decía Brian. Yo también te amo Jubia, decía Javier totalmente borracho. Cosa que lo pensaba y no estaría mal en ir por Erza. Al día siguiente. Estando con maletas en sus espaldas, harían ese viaje. ¿Qué hacemos en caso de el casero ir a nuestros apartamentos por nuestras cosas? Preguntaría Javier con maletas. ¿Sabes, no has pensado en comprar un terreno para que construyas tu propia casa? Podríamos usar el dinero para hacerlo, decía Brian. ¿Me estás diciendo tacaño? Decía Javier ofendido ya que Brian al ser su amigo más cercano, además de su familia sabía de la manía de Javier por ahorrar. No, no lo malinterpretes, creo que es hora de mudarnos, si haremos esos viajes, necesitamos nuestra propia casa, como lo es Rick al hacer sus viajes desde casa a otro universo, sugeriría Brian. Suspiro, sí, es una pena, vivimos muchas cosas ahí, pero ¿qué se le hará? Una vez aprendas más el Fuinjutsu volveré por mis cosas del viaje, decía Javier mientras estaba listo para usar el teleporter.
Bien, aparte, si vamos ahora mismo a Boku no Hero, haremos lo mismo que esos mundos NTR, sus verdugos, están de camino para darles el karma que se merecen, decía Brian serio decide enfrentar a All for One. Para ello necesitaremos más poder, así que al llegar ahí será día de recolección, decía Javier activando el teleporter. ¿Qué episodio vamos? Preguntaría Javier. ¿Cuál es más conveniente? El inicio o, decía Brian. Decía Javier mostrando la escena donde Izuku entrenaba con All Might, momento perfecto para mantener distraído al símbolo de la paz. Bien, vayamos de una vez, decía Brian. Y así, viajarían a ese mundo, cosa que los habitantes de ese mundo, no se esperaran la llegada de unas dos personas muy peculiares que cambiaran el mundo. Continuará.